¿Cómo te sentirías tú, si no pudieras dormir ni siquiera 5 horas durante toda tu vida? El cálido abrazo de tu cama, después de un día duro decides que tu cuerpo necesita descansar, pero tu mente no. Intentas tratar de dormir cerrando los ojos, tratando de cambiar de posición, pero nada funciona, solo esperas el cruel amanecer del sol, que significa que tendrás otro día malo. Es horroroso tener el mismo día largo con pocas energías, pero en poco tiempo tu mente se rendirá y podrás descansar. ¿No es así? Imagínate ser condenado a estar despierto todos los días de tu vida, si de por sí no dormir por un día te hace sentir de la peor manera, ahora imagínate durante un año entero. Esta es la historia de Ricard Siagian. Ricard era un dibujante y un tatuador, que tenía un canal de YouTube, pero en el 2015 toda su vida cambiaría. Después de mudarse a Filadelfia en Estados Unidos, sufrió una infección de sistema urinario que le causaba demasiado dolor en los riñones. Como en ese país la atención médica era demasiado costosa, Ricard decidió no hablar con un doctor, sino que con su jefe le ofreció pastillas que según él limpiara la infección. Después de 6 días, Ricardo tuvo otro problema más, un malestar y efectos secundarios. I just need the help for treatment for it, but after taking these medicines last August for the course of 2 weeks, I started to have this restless insomnia. The first effect that I have after taking this medicine is a clenching around my hands and my body and my feet, and then I still keep going until I finish the course. But during the 3rd day until the last day, I feel my whole back also, beside many other at first. Creyendo que estos síntomas eran por su enfermedad original, decidió tomar más de estas pastillas por 2 semanas, causando que los efectos secundarios comenzaran. Ahí fue cuando lo peor empezó. Él había perdido la capacidad de poder dormir. En este punto decidió ir al doctor, a lo que el doctor decidió darle sedantes para poder dormir. Durante semanas Ricardo aguantó dolores de riñón, músculos y huesos, pero solo fue al doctor cuando fue incapaz de dormir, lo que nos da a entender que la privación del sueño es demasiado terrible, a lo que nos da a entender que la mente es mucho más poderosa que todo el cuerpo. Los medicamentos no fueron tan eficientes para Ricardo, solo lo ayudaron a poder dormir simplemente unas 2 horas por noche, las cuales él confesó tener pesadillas. Para el tiempo dejó de funcionar, así que siguió estando despierto durante meses. Pero, ¿cómo es posible? El insomnio familiar letal es una genética muy rara que encaja con Ricard, pero en las últimas décadas menos de 40 familias en todo el mundo que lleva esta enfermedad, pero la familia de Ricard no está en esa lista. Pero la culpa de esto fueron de las pastillas que su jefe le recomendó tomar. Se trataba de ciprofloxacino, un fuerte antibiótico que es muy usado para infecciones pulmonares. Solo debe usarse por médicos. Como todo medicamento tiene efectos severos, aunque el más aterrador es el del daño a los nervios, dañar órganos, tejidos, entre muchos más. De las decenas de personas que la gente se ha quejado de los efectos secundarios de los medicamentos, el caso más triste es de un chico de 22 años llamado Mateo Rojas, que asegura a su corta edad haber quedado ciego y preparapléjico por tomar ciprofloxacino por una infección urinaria. Lo que le pasó a Ricard era impresionante para un doctor, porque es algo que ningún doctor había visto antes. El uso de este antibiótico había dañado los nervios de su cerebro y su médula espinal, replicando los síntomas del antes mencionado insomnio familiar. Ricard aprovechó para mostrar en cámara lo que le pasaba al dormir. Ricard describió esos saltos repentinos que acaban de ver, eran como descargas eléctricas en su columna cada vez que intentaba descansar. Los síntomas de su terrible condición fueron empeorando, el dolor intenso que sentía dentro de su columna lo hacía sentir que tenía menos control de su cuerpo, lo que le causaba dolor hasta levantar objetos livianos.
Ricard siguió subiendo vídeos a su canal de YouTube. Después de varios meses sin descanso, la ausencia física y mental lo dejaron en cama, sin las energías para poder estar despierto pero aún así sin poder dormir. Ricard por el cansancio extremo lo habían hecho pensar a ir al suicidio. Shoulder, my right tendon, calf, pounding, my spine is constricted. El insomnio continuó, buscó varios doctores por su zona pero nadie pudo tratarlo, su enfermedad empezó a empeorar, pero él pudo contactarse con un cirujano de China que decía tener la experiencia necesaria y especializaciones para tratarlo, también aseguraba que había tratado a alguien con su misma condición, sin embargo el procedimiento sería demasiado costoso, así que él decidió abrir una cuenta de donaciones para poder llegar a esa cifra de dinero, pero, no estuvo ni siquiera estuvo al cuarto de la cifra de tener el dinero. Él decidió subir más vídeos a su canal, para este punto ya había llevado más de un año despierto. Su último video, que fue el 9 de diciembre del 2016, la trágica historia de Ricard llegó a su fin, encontrando el descanso eterno que tanto había buscado, dejando a su esposa y a su hijo. Esta anécdota solo causa tristeza. La ficción la muerte sirve para darle más historia o más desarrollo a un personaje, pero en la vida real nunca es real. Un ser querido te deja sin aviso previo, donde las únicas veces que los vas a ver, va a ser en fotos y recuerdos. Para a los que se nos fue arrebatado un ser querido por primera vez, solo hemos visto la muerte como una forma dramática en series o películas, pero en la vida real nunca es lo mismo. En la realidad se siente un vacío demasiado grande, algo injusto y triste. Si ese ser querido ya era alguien realmente avanzado de edad se podía entender que su tiempo estaba cerca, pero que tu jefe te dé un medicamento para una infección y ser la primera persona en la historia a lo que eso le cause una enfermedad demasiado rara que ningún doctor te pueda tratar, eso no es justo, no hay moraleja, se siente como un castigo. Te puedes preguntar qué es lo que hizo ese ser humano para merecer esto. En la vida real solo pasan aunque te las merezcas o no. Si en algún momento te encuentras mal de salud y no sabes lo que es, ve al médico. No todo siempre se cura con remedios caseros o pastillas. Más de la mitad de los remedios caseros que usan las personas en Latinoamérica no causan ningún efecto secundario como bueno, simplemente es solo una pérdida de tiempo. En el mejor de los casos pueden ser las pastillas pero los efectos secundarios pueden ser realmente malos si no los tomas con precaución. La opinión de un médico es la única que te debería importar, al menos en esta historia. Ricard trató de hacer lo posible para que su caso sea una investigación médica y sobre el peligro de los medicamentos, hasta ofreció su cuerpo a la ciencia para ser una herramienta para investigar. Tenemos que estar agradecidos de que vivimos en una época donde la medicina moderna es algo mágico y maravilloso, pero cuando tienes una enfermedad realmente rara, cada pequeña aportación es un paso realmente grande. Pero cuando alguien te dice, por lo menos tienes salud, te lo está diciendo en serio. Respira y ponte de pie. Si tan solo puedes hacer eso, siéntete afortunado. No somos perfectos porque nos deterioramos con el tiempo, así que aprovecha tu tiempo y tu salud de tus seres queridos. La vida real es tétrica, pero tratemos de vivir la vida